Cuando mi mamá, Marcela, me pidió que le diera un riñón a mi hermana, pensé que hablaba desde el miedo. Pero cuando le pregunté qué podía pasar conmigo, me miró como si mi cuerpo no importara y me dijo: «La vida de Jimena vale más que la tuya. No me hagas perder tiempo con eso». En ese tiempo yo estaba en la universidad, tratando de cumplir con clases, trabajos, exámenes y llamadas familiares sin romperme en el intento. Me llamo Paola Ramírez. Durante años, creí que lo más difícil de mi vida había sido perder a mi papá. Después entendí que también se puede perder a una madre aunque siga viva, aunque siga hablando, aunque siga usando tu nombre cuando necesita algo. Pero lo del riñón no empezó en el hospital. Empezó años antes, cuando murió mi papá. Tenía 14 años cuando perdimos a Juan Ramírez. Jimena, mi hermana menor, apenas tenía 9. Fue de un día para otro. Una tarde mi papá salió del trabajo y venía manejando de regreso a casa, como cualquier otro día. Minutos después recibimos una llamada. Un hombre borracho se había pasado el alto en un cruce y le pegó de lleno a su auto. Mi papá aguantó 3 días en el hospital. 3 días de máquinas, doctores entrando y saliendo, mi mamá rezando en voz baja y mis abuelos caminando por los pasillos sin saber qué hacer con tanto miedo. Pero sus lesiones eran demasiado graves. Después del funeral, la casa quedó llena de gente, pero se sentía vacía. Recuerdo a mi mamá sentada en la sala de mis abuelos paternos, con la cara hinchada de tanto llorar, diciéndoles: «Yo nunca me voy a volver a casar. Nunca va a haber otro hombre como Juan». Mis abuelos, Elena y Roberto Ramírez, fueron increíbles con nosotras. La casa donde vivíamos estaba a su nombre. Se la habían prestado a mi papá cuando se casó, para que formara ahí su familia, y después de su muerte dejaron que siguiéramos viviendo ahí. Pagaron gastos, compraron útiles, uniformes y comida. Mi mamá ni siquiera tuvo que buscar trabajo de inmediato, porque ellos le daban dinero cada mes para que pudiera cuidarnos. Y justo ahí, en medio de esa ayuda, fue cuando mi mamá empezó a cambiar conmigo. Al principio eran cosas pequeñas, tan pequeñas que yo misma me decía que estaba exagerando. Cuando íbamos a comprar ropa para el regreso a clases, Jimena salía con 5 cambios nuevos, y a mí me decía: «Tú todavía puedes usar lo del año pasado, Paola. No está tan mal». En la comida, a Jimena le servía la pieza más grande de pollo. Si quedaba una rebanada de pastel o el último pan dulce, casi siempre terminaba en el plato de ella. Navidad era peor. Jimena abría regalo tras regalo, mientras yo recibía 1 o 2 cosas, y encima tenía que sonreír para no arruinar el momento. Una vez, en secundaria, le pregunté si podía entrar al taller de música. Quería aprender flauta transversal. Me hacía mucha ilusión. «Ahora no, hija. No podemos pagar la renta del instrumento», me dijo. La semana siguiente, Jimena comentó en la mesa que quería clases de danza. Mi mamá ni lo pensó. «Claro que sí, mi amor. Vamos a ver dónde te inscribimos». Yo me quedé callada, con el tenedor en la mano, sintiendo ese nudo que ya empezaba a conocer demasiado bien. También pasaba con la escuela. Si Jimena necesitaba ayuda con la tarea, mi mamá dejaba lo que estuviera haciendo y se sentaba con ella. Si yo le pedía ayuda, me decía: «Tú eres grande, Paola. Resuélvelo». Cuando Jimena sacaba 8s y 9s, la llevaba por helado para celebrar. Cuando yo llegaba con puros 10s, apenas levantaba la vista y decía: «Bien hecho». Lo más raro era que aprendí a vivir con eso. Tal vez porque Jimena nunca fue como mi mamá. Ella no presumía sus regalos ni se aprovechaba. Al contrario, siempre intentaba compartir conmigo. Si le compraban ropa nueva, entraba a mi cuarto con una blusa en la mano y decía: «Esta te queda mejor a ti». Cuando mi mamá me ignoraba, Jimena buscaba la forma de sentarse a mi lado. Si me veía triste, me llevaba una galleta, un dibujo o cualquier tontería que se le ocurriera para hacerme reír. Eso fue lo que lo hizo soportable. Saber que, aunque mi mamá tuviera una favorita, mi hermana no tenía la culpa. Jimena y yo éramos un equipo. Yo la veía practicar sus rutinas de danza en la sala, con sus calcetas resbalándose en el piso, y ella se sentaba en mi cama a escucharme tocar una flauta de plástico barata que compré con mis ahorros, porque nunca pude entrar al taller de música. Nosotras seguíamos juntas, sin importar lo que mi mamá hiciera. Cuando yo tenía 16 años
y Jimena cumplió 11, todo volvió a cambiar. Empezó con cansancio. Jimena se agotaba muy rápido. A veces se le hinchaban los pies. Mi mamá decía que quizá era por el crecimiento o por las clases de danza. Pero un día, después de unos análisis, el doctor pidió más estudios. Lo que parecía algo manejable terminó siendo nuestro peor miedo. Jimena tenía daño renal crónico. Todavía recuerdo la sala de espera del hospital en Puebla. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, las sillas incómodas y el doctor explicándole a mi mamá palabras que yo apenas podía procesar: enfermedad renal, tratamientos, evolución, controles, posibilidad de diálisis en el futuro. Jimena, mi hermanita alegre, la niña que bailaba por toda la casa y lograba sacarle una sonrisa hasta al vigilante de la entrada del fraccionamiento, se convirtió de pronto en paciente. La enfermedad nos acercó más. Durante años vivimos entre consultas, análisis, cambios de medicamento y trámites. Entre el seguro, los pagos pendientes y lo que mis abuelos ponían para estudios, traslados y medicinas, Jimena pudo seguir atendiéndose. Mi mamá se metió de lleno en todo lo médico. Revisaba papeles, hablaba con doctores, preguntaba por tratamientos y aprendió a decir palabras que antes nadie en casa conocía. Yo me sentaba con Jimena en las consultas. Jugábamos cartas, inventábamos historias tontas sobre los pacientes del pasillo y hacíamos bromas sobre la comida del hospital. Mi mamá casi no notaba que yo estaba ahí. Si me hablaba, normalmente era para decirme que fuera por agua, que sostuviera la mochila o que no hiciera ruido porque Jimena necesitaba descansar. Y yo lo entendía. Al menos eso me repetía. Jimena estaba enferma. Jimena necesitaba atención. Yo podía aguantar. Cuando cumplí 18, terminé la preparatoria con un promedio alto. Conseguí una beca parcial para estudiar en una universidad en Querétaro. Mis abuelos volvieron a aparecer como siempre. Se ofrecieron a cubrir lo que faltaba de la colegiatura, los libros y parte de mis gastos. Mi mamá llegó tarde a mi graduación porque Jimena tenía consulta esa mañana. No se quedó para las fotos. Apenas me abrazó rápido. Dijo que estaba orgullosa y se fue porque tenía que llevar a Jimena a otro estudio. Otra vez me dije que no podía culparla. La salud de Jimena era más importante que una foto. En la universidad, por primera vez en años, dejé de sentir que todo giraba alrededor de mi mamá. De pronto estaba a varias horas de Puebla, haciendo amigos, tomando clases que me interesaban, aprendiendo a vivir sin medir cada gesto de ella. Llamaba a Jimena casi todos los días. Ella me contaba cómo iban sus tratamientos, si se sentía cansada, si había podido comer bien. Yo le hablaba de mis profesores, de mis compañeras, de la cafetería donde servían café quemado pero barato. A mis abuelos también los llamaba seguido. Ellos me preguntaban por mis clases, por mi dinero, por si estaba comiendo bien. Mi abuelo siempre terminaba con lo mismo. No te desveles tanto, Paola. Ninguna carrera vale enfermarse. Mi mamá casi nunca me llamaba. Cuando lo hacía, era para hablarme de los resultados de Jimena o para decirme que le marcara más seguido a mi hermana. Nunca me preguntaba cómo me iba. Nunca preguntaba si estaba cansada, si necesitaba algo, si extrañaba la casa, pero ya estaba acostumbrada. Iba en tercer año de la carrera cuando todo se vino abajo. Era poco después de la medianoche cuando mi celular empezó a sonar. Vi el nombre de mi mamá en la pantalla y sentí que se me apretó el estómago. Ella jamás llamaba a esas horas. Paola, dijo en cuanto contesté. Su voz estaba rota. Jimena está en el hospital. Su función renal cayó mucho. Ya la conectaron a hemodiálisis. Escuché su llanto del otro lado. Tienes que venirte a Puebla ahora mismo. Esa mañana fue un desorden de correos a profesores, permisos, ropa metida a la maleta sin pensar y una carrera a la central de autobuses de Querétaro. Compré boleto para la primera corrida que encontré. Entre el trayecto, el tráfico y la llegada a la central de autobuses de Puebla, llegué a Puebla ya entrada la tarde. Cansada, con la misma ropa con la que había salido y con el estómago cerrado desde la noche anterior. Mi mamá me esperaba en la central. Caminaba de un lado a otro, con el pelo mal recogido, la ropa arrugada y unas ojeras enormes. En cuanto me vio, me abrazó rápido y luego me jaló del brazo hacia el estacionamiento.
Durante todo el camino a casa, habló sin parar. Me contó lo pálida que se veía Jimena después del procedimiento, lo mucho que había bajado de peso, que los medicamentos le daban náusea, que las agujas le dejaban moretones en los brazos, que estaba débil, que apenas comía, que se cansaba solo de hablar. «Está sufriendo mucho, Paola», repetía con las manos apretadas sobre el volante. «La hemodiálisis la mantiene viva, pero no es una solución. Necesita un riñón, necesita un trasplante». Cuando llegamos a la casa, apagó el auto, pero no se bajó. Se quedó mirando al frente unos segundos, luego giró hacia mí. Algo en su cara cambió. La preocupación se le endureció. «Tú puedes salvarla», dijo. Yo la miré, sin entender del todo. «Tienes que darle tu riñón». Me quedé helada. No fue la idea lo que me golpeó. Claro que yo había pensado en eso. Claro que, si existía una posibilidad de ayudar a Jimena, iba a considerarla. Lo que me paralizó fue la forma en que lo dijo. No como una pregunta, no como una conversación, como una orden. «Mamá», dije despacio, «pero hay riesgos. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría con mi salud si acepto?» No me dejó terminar. Soltó una risa seca, cruel. «¿Tu salud?», dijo. «¿De verdad estás pensando en ti? ¿Cuando tu hermana se está muriendo? La vida de Jimena vale más que la tuya. No me hagas perder tiempo con eso». Sentí que el aire se me iba del cuerpo. La miré esperando que se arrepintiera, que dijera que no quiso decir eso, que estaba desesperada. Pero no. Se quedó firme, mirándome como si yo fuera la egoísta. Abrí la puerta del auto y salí sin responder. Entré a la casa con las lágrimas ya corriéndome por la cara. Detrás de mí, escuché a mi mamá gritar mi nombre. Me encerré en mi antiguo cuarto y lloré toda la noche con la cara enterrada en la almohada para que no me oyera. Me pasé horas repitiendo la misma pregunta si decía que no. ¿También estaba dejando morir a Jimena? A la mañana siguiente, bajé a desayunar con los ojos hinchados. Mi mamá estaba sentada en la mesa, tomando café como si nada hubiera pasado. Sin mirarme mucho dijo: «Hoy voy a llamar al hospital para que te hagan los estudios. Necesitamos saber cuanto antes si eres compatible». Apreté la taza entre las manos. «Mamá, todavía no he decidido si voy a donar». El silencio duró apenas un segundo. Mi mamá golpeó la taza contra la mesa. El café se derramó sobre el mantel. «¿No has decidido?», gritó. «¿Qué tienes que decidir? Tu hermana se está muriendo». Me encogí en la silla. «Mamá, por favor, no me digas mamá con esa cara», siguió, levantándose. «Eres una egoísta, una malagradecida. ¿Quieres que Jimena se muera? ¿Eso quieres? ¿Que se muera para que por fin todos te miren a ti?». Agarró un plato del escurridor y lo aventó al fregadero. El golpe de la cerámica rompiéndose me hizo brincar. «Vas a matar a tu hermana por pensar solo en ti». Yo ya no podía más. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Subí corriendo a mi cuarto, tomé la maleta que ni siquiera había terminado de deshacer y metí unas cuantas cosas más. Desde abajo, mi mamá seguía gritando: «Baja en este momento, no hemos terminado». Pero yo ya no tenía nada más que decirle. Bajé las escaleras con la maleta, pasé junto a ella sin mirarla y salí por la puerta. Todavía escuché su voz desde la entrada. «Eres una mala hija. Estás abandonando a tu hermana». Caminé sin detenerme. La casa de mis abuelos quedaba a unas cuadras, en la misma zona donde crecimos. Toqué el timbre con la cara empapada. Mi abuela Elena abrió antes de que yo terminara de tocar. «Mi niña, ¿qué pasó?». No pude contestar. Me derrumbé en sus brazos. Mi abuelo Roberto apareció detrás de ella, preocupado. Me pasaron a la sala, esa misma sala donde había pasado tantos domingos de mi infancia. Mi abuela fue a la cocina y regresó con chocolate caliente de tablilla, con canela, como me lo preparaba cuando era niña. Con las manos alrededor de la taza, les conté todo. La exigencia de mi mamá, sus palabras en el auto, su ataque en la cocina cuando dije que necesitaba pensar. Mi abuelo escuchó con la mandíbula apretada. Por un momento quiso decir algo, pero no le salió. Se levantó, dio 2 vueltas por la cocina y volvió a sentarse. «Sabíamos lo de Jimena», dijo al fin.
Hemos estado ayudando con estudios, medicamentos y traslados. Pero esto, Paola, esto no está bien. Mi abuela me tomó la mano. Ese tipo de decisión tiene que salir de ti, de nadie más. Ni tu mamá, ni nosotros, ni nadie tiene derecho a exigirte una parte de tu cuerpo. Mi celular no dejaba de vibrar. Mensajes de mi mamá aparecían uno tras otro. Te quiero en el hospital hoy. Deja de hacerte la víctima. Jimena te necesita. No puedo creer que le hagas esto a tu propia hermana. Apagué el teléfono. A la mañana siguiente, estábamos desayunando cuando escuchamos la puerta principal abrirse de golpe. Mi mamá entró sin tocar, alterada, con la cara desencajada. «Te vienes conmigo ahora mismo», me dijo, señalándome. «Vamos al hospital para que te hagan los estudios». Mi abuela se levantó despacio. «Marcela, baja la voz». «No me voy a calmar», respondió mi mamá. «Ella tiene que hacerlo. También es tu hija», dijo mi abuela, poniéndose a mi lado. «No puedes obligarla a donar un riñón, ni por Jimena». Mi mamá me miró con una frialdad que todavía recuerdo. «Si no haces esto», dijo, «para mí estás muerta. ¿Me entendiste? Ya no eres mi hija». Nadie alcanzó a responder. Se dio la vuelta y salió. Cerró la puerta con tanta fuerza que las tazas del comedor temblaron. Esa tarde decidí visitar a Jimena. En el hospital, la enfermera me pidió ponerme cubrebocas y lavarme bien las manos antes de entrar. Cuando abrí la puerta del cuarto, me costó reconocer a Jimena en esa cama. Se veía pequeña, demasiado pequeña. Tenía los brazos marcados, tubos conectados y una máquina haciendo ruidos suaves a su lado. Pero cuando me vio, sonrió. «Paola», dijo con voz débil. «Viniste». Me senté con cuidado junto a ella. «Claro que vine, chaparrita. Alguien tiene que revisar que no estés volviendo locas a las enfermeras». Se rió despacio, pero se cansó rápido. Hablamos de cualquier cosa. De su enfermera favorita, de mis clases, de la comida del hospital, de una señora del cuarto de al lado que roncaba como si estuviera compitiendo. Luego Jimena se quedó seria. «Mamá me contó», dijo bajito, «lo de pedirte que seas mi donadora». Sentí un nudo en la garganta. «Jime, yo no sé qué hacer». «No», me interrumpió. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. «No quiero que lo hagas porque ella te está presionando. Si algún día decides hacerte estudios, tiene que ser porque tú quieres. No porque te gritaron, no porque te hicieron sentir culpable». Los ojos se me llenaron de lágrimas. Jimena estaba conectada a una máquina, agotada, asustada, y aún así estaba pensando en mí. Mi mamá, en cambio, me gritaba que mi cuerpo le debía algo a su hija favorita. Ahí tomé mi decisión. «Quiero hacerme los estudios», le dije. «No porque mamá me obligue, porque quiero saber si puedo ayudarte». Cuando mi mamá se enteró, actuó como si los últimos días no hubieran pasado. Me abrazó llorando en el pasillo del hospital. «Estás haciendo lo correcto, Paola». «Lo correcto». Volví a la casa. Durante las semanas siguientes me hicieron estudios de sangre, revisión médica, pruebas de histocompatibilidad, entrevistas psicológicas y todo lo necesario para evaluar si podía donar. Los doctores explicaron que no bastaba con querer ayudar. Tenían que revisar compatibilidad, riesgos para mí, riesgos para Jimena y mi estado emocional. También me dijeron, más de una vez, que podía detener el proceso en cualquier momento. Esa parte le molestaba a mi mamá, pero no podía evitarla. De pronto preparaba mi comida favorita. Me preguntaba si había dormido bien. Me decía, «mi niña», con una dulzura que yo llevaba años esperando. Una parte de mí quería creerle. Otra parte, la más cansada, sabía que su cariño dependía de que yo siguiera siendo útil. Finalmente nos citaron en el hospital para hablar de los resultados. Mi mamá y yo nos sentamos frente al doctor. Él tenía varios papeles sobre el escritorio y una expresión incómoda. Antes de empezar, me miró a mí. «Paola, eres mayor de edad. Hay información de tus estudios que puedo hablar contigo a solas. Tú decides si quieres que tu mamá esté presente». Mi mamá se tensó de inmediato. «Soy su madre», dijo. «No tiene que ocultarme nada». El doctor no le respondió a ella. Siguió mirándome a mí. Yo estaba tan nerviosa que apenas podía pensar. Quería terminar con eso de una vez.
Puede quedarse, dije. El doctor asintió, pero no parecía tranquilo. Primero necesito decirte que no eres candidata para donar, explicó. La prueba cruzada salió positiva, y el riesgo de rechazo para Jimena sería demasiado alto. No es seguro para ella, ni corresponde seguir adelante contigo como donadora. Mi mamá se inclinó hacia adelante. ¿Cómo que no? Hagan más estudios. Tiene que haber otra forma. No se trata solo de repetirlos, respondió el doctor con cuidado. Estos resultados son claros para el protocolo de trasplante. Yo apenas estaba procesando cuando él agregó. Además encontramos algo inesperado en los marcadores de histocompatibilidad. No es una prueba formal de paternidad, ni un dictamen legal, pero los datos no corresponden a lo que esperaríamos entre hermanas del mismo padre y la misma madre. Sentí que el cuarto se quedaba en silencio. ¿Qué quiere decir?, pregunté. El doctor miró a mi mamá y luego a mí. Clínicamente, esto sugiere que ustedes comparten madre, pero no padre. Si quisieran confirmarlo, tendría que hacerse un estudio específico. Me giré hacia mi mamá. Su cara se había puesto blanca. Tenía las manos apretadas contra los brazos de la silla. «Mamá», dije casi sin voz. «¿De qué está hablando?» Ella se levantó tan rápido que la silla se movió hacia atrás. «Esto no importa», dijo. «Nada de esto importa. Vamos a encontrar otro donador». Y salió del consultorio dando un portazo. Yo me quedé ahí, inmóvil. Jimena no era hija biológica de mi papá. Mi mamá había engañado a Juan. Había tenido una relación con otro hombre mientras estaba casada. Se había embarazado de Jimena y nos había mentido a todos durante años. A mi papá, a mis abuelos, a mí, a Jimena. El camino de regreso a la casa fue borroso. No recuerdo bien cómo llegué. Solo recuerdo entrar y encontrar a mi mamá sentada en la cocina, con una botella de brandy y un vaso a medio llenar frente a ella. «Tenemos que hablar», dije. Me temblaba la voz. «Engañaste a mi papá». Mi mamá tomó otro trago sin mirarme. «No es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío?» «Juan era mi papá. Tus mentiras destruyeron a esta familia». Ella soltó una risa amarga. «No empieces con tus dramas. Jimena no tiene la culpa», dije, sintiendo que se me quebraba la voz. «Pero tú sí. Si no hubieras mentido, si hubiéramos sabido la verdad desde el principio, tal vez todo esto sería distinto. Tal vez no me habrías puesto enfrente como si mi cuerpo te perteneciera». El golpe llegó antes de que pudiera moverme. La cachetada sonó en toda la cocina. Me quedé con la mano en la mejilla, sintiendo el ardor, mirando a mi mamá como si no la reconociera. Ella subió las escaleras sin decir nada. Minutos después bajó con mi maleta, la misma que yo había deshecho a medias, y la aventó a mis pies. «Lárgate», dijo. Las palabras le salían pesadas por el alcohol. «Nunca te quise, Paola. Nunca. Debiste haber sido tú la que se enfermara, no mi Jimena». Me quedé quieta. «Nunca te quise. Debiste haber sido tú». Toda mi vida había sentido esa verdad escondida en los gestos, en las miradas, en las diferencias pequeñas de todos los días. Pero escucharla así, tan clara, tan cruel, me dejó vacía. No dije nada. Tomé la maleta. Mi mamá seguía hablando, pero dejé de escucharla. Solo quería llegar a la puerta. Volví a casa de mis abuelos. Esta vez, cuando mi abuela abrió, no pude decir una sola palabra. Me abracé a ella y lloré como si tuviera 14 años otra vez. Me sentaron en la cocina. Mi abuelo preparó té, aunque ni él ni yo lo tomamos. Entre sollozos les conté todo. Los resultados, la incompatibilidad, la verdad sobre Jimena, la infidelidad de mi mamá, la cachetada, la maleta, las palabras. Mi abuela fue endureciendo la cara con cada frase. Mi abuelo se quedó inmóvil, con las manos sobre la mesa y la mirada perdida. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. «Nosotros nos encargamos», dijo mi abuela al fin. A la mañana siguiente llamó a mi mamá y puso el teléfono en altavoz para que mi abuelo escuchara. «Marcela», dijo con una calma fría, «necesitas empezar a buscar trabajo y también dónde vivir». Del otro lado, mi mamá respondió confundida. «¿De qué habla?» «Esa casa es nuestra», siguió mi abuela. «Se la prestamos a Juan para que tuviera un hogar con su familia, y te dejamos quedarte ahí por las niñas. Te ayudamos por ellas.
no para que nunca te hicieras responsable. Después de lo que hiciste, después de cómo trataste a Paola, esto ya no puede seguir igual. Mi mamá empezó a llorar. Fue una sola vez. Fue un error. Yo amaba a Juan. Lo amaba de verdad. Mi abuelo habló entonces. Le temblaba la voz de coraje. Una vez bastó para mentirnos a todos durante años. ¿Y Jimena?, preguntó mi mamá. ¿También van a abandonarla? Ella está enferma. Necesita que la lleve a diálisis. Necesita medicinas. Necesita ayuda. Mi abuela respiró hondo. Jimena no tiene culpa de nada. Y nosotros no vamos a castigarla por lo que hiciste tú. Vamos a seguir apoyando su tratamiento, pero el dinero no va a pasar por tus manos. Se pagará directo al hospital, a la farmacia o a quien corresponda. Mi mamá lloraba más fuerte. ¿Me van a echar a la calle? No hoy, dijo mi abuela. No por Jimena. Pero no confundas eso con perdón. Vamos a hacerlo por la vía correcta y con tiempo suficiente para que ella no quede desprotegida. Tú, mientras tanto, vas a ordenar tu vida. Yo escuchaba con el pecho apretado. Parte de mí tenía miedo de que castigaran a Jimena por lo que había hecho mi mamá, pero mis abuelos nunca fueron así. Al día siguiente, fui a ver a Jimena al hospital. Se veía más cansada que antes. Cuando entré, me recibió con una sonrisa pequeña. Entonces, ya sabemos por qué no puedes ser mi donadora, dijo. Intentó sonar ligera, pero se le quebró un poco la voz. Diferente, papá. Qué sorpresa, ¿no? Me senté junto a ella y le tomé la mano. Escúchame bien, Jimena. Nada cambió entre nosotras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no soy hija de tu papá. Eres mi hermana, le dije. Eso no lo decide un estudio. No lo decide lo que hizo mamá. Tú y yo crecimos juntas. Tú me compartías tus regalos cuando ella me dejaba fuera. Tú me defendías sin hacer ruido. Tú eres mi hermana y te quiero igual. Jimena lloró en silencio. Yo también. Le prometí que mis abuelos iban a seguir ayudando, que íbamos a buscar opciones, que no estaba sola. No sabía cómo cumplir todas esas promesas, pero necesitaba que las escuchara. Pasaron varios meses desde que todo se rompió. Volví a Querétaro y traté de recuperar la universidad. No fue fácil. Había días en que me sentaba frente a la computadora y no entendía una sola línea de lo que estaba leyendo. Otros días, el simple sonido del celular me hacía sentir miedo. Jimena empezó a ir al centro de hemodiálisis 3 veces por semana. El tratamiento la dejaba agotada, pero ella seguía siendo ella. Me llamaba casi todos los días. A veces hablábamos mucho. A veces solo me decía, estoy cansada, pero quería escucharte. Mis abuelos decidieron dejar que mi mamá se quedara en la casa por un tiempo. Cuando les pregunté por qué, mi abuelo fue claro. Jimena necesita a alguien que la lleve a diálisis y esté con ella cuando se siente mal. No lo hacemos por Marcela, lo hacemos por Jimena. Yo lo entendí. No me gustó, pero lo entendí. Para ver a Jimena, empecé a arreglar todo con mis abuelos. Ella iba a su casa cuando se sentía con fuerzas. Mi abuela preparaba chocolate caliente de tablilla. Mi abuelo contaba chistes malos que hacían reír a Jimena hasta que tenía que abrazarse el estómago. La trataban con una ternura que me partía el corazón. Aunque ya sabían la verdad, nunca la hicieron sentir menos. Un día, cuando Jimena se quedó dormida en el sillón después de comer, le dije a mi abuela, «Gracias por no alejarse de ella». Mi abuela la miró dormir. «Jimena no tiene la culpa de nada», dijo. «Y nosotros no vamos a cargarle lo que hizo Marcela». Desde que empezó la hemodiálisis, los doctores habían iniciado el protocolo para que Jimena entrara a lista de espera. Había días en que mi mamá se aferraba a eso como si fuera una promesa. Otros días ni siquiera quería hablar del tema. Yo trataba de no ilusionarme demasiado, pero cada vez que Jimena me decía que le habían hecho otro estudio, sentía una esperanza chiquita, aunque me diera miedo admitirlo. Después de varios meses en lista de espera, llegó una llamada que nadie se atrevía a esperar. Jimena me marcó y por primera vez en mucho tiempo su voz sonaba viva. «Paola», dijo casi gritando. «Hay un posible riñón de donador fallecido». Me quedé muda. «¿Qué?». «El doctor acaba de decirnos. Dicen que podría ser compatible».
Me van a preparar para confirmar todo. Empezó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas distintas. Tal vez voy a estar bien, Paola. Tal vez sí voy a mejorar. Yo también lloré. Me senté en el piso de mi cuarto, con el teléfono pegado a la oreja. No era una solución mágica. Todavía había riesgos, cirugía, medicamentos, recuperación y cuidados de por vida, pero era esperanza. Y hacía mucho que no teníamos eso. Unos días después, mis abuelos me pidieron hablar en el estudio de mi abuelo. Pensé que era algo de Jimena, pero cuando entré, los dos estaban sentados muy serios. «Queremos que sepas algo», dijo mi abuelo. «Hablamos con el notario sobre nuestro testamento». Me puse tensa. «Abuelo, no hace falta que hablen de eso». Él levantó la mano. «Escucha. Vamos a dejar protegida la casa y nuestros ahorros. La casa quedará a tu nombre, Paola. Y también vamos a dejar instrucciones para que cualquier apoyo a Jimena, si nosotros faltamos, se use directamente para su salud, no a través de Marcela». Me quedé mirándolos. «¿No es contra Jimena?», pregunté. Mi abuela habló con cuidado. «No. Jimena no tiene culpa. Lo que no vamos a permitir es que Marcela toque lo que era de la familia de Juan después de habernos mentido tantos años. Si algún día tú quieres compartir algo más con tu hermana, será tu decisión. No la de tu mamá, no la nuestra, tuya». Entendí lo que estaban haciendo. No era contra Jimena, era contra Marcela. Querían asegurarse de que mi mamá no pudiera usar otra vez el amor de alguien como si fuera una cuenta bancaria. Ayer, mi mamá me llamó. Casi no contesté. Miré su nombre en la pantalla durante varios segundos. Al final, no sé por qué, deslicé el dedo. «Paola», dijo. Su voz sonaba pequeña, casi humilde. «Necesito tu ayuda». Me quedé callada. «Habla con tus abuelos», siguió. «Pídeles que me dejen quedarme en la casa de manera permanente. Tú sabes que Jimena me necesita. Si tú se los pides, ellos te van a escuchar». «No», dije. Hubo silencio. «Por favor, Paola. Soy tu madre. No puedes dejarme así». «¿Dejarte así?», la interrumpí. «Engañaste a mi papá. Nos mentiste durante años. Me trataste como si estorbara. Me dijiste que nunca me quisiste. Me dijiste que debía enfermarme yo. Yo no quise decir eso». «Sí lo quisiste decir», respondí. «Solo que esa vez lo dijiste en voz alta». Empezó a llorar. «Te necesito». Me dolió escucharla, pero no me movió. «Yo también te necesité muchas veces, mamá. Y tú siempre escogiste mirar hacia otro lado». Colgué. «No sé si algún día voy a perdonar a Marcela. Hoy no puedo. Hoy estoy con Jimena. Con mis abuelos, con mis clases y con la vida que estoy tratando de ordenar. Jimena sigue siendo mi hermana. Para mí, nunca dejó de serlo. Y yo sigo siendo hija de Juan Ramírez. Con eso me basta».